sé que ahorita pillamos a las bebés y de repente ya no están, pero bueno. Se perdieron. Pero bueno, nos abandonaron por comida. Sí, quiero platicarles que la bebé ya se lleva mejor con Aria. De hecho, ya se duermen juntas. Está súper, súper padre y pues... Aunque pelean mucho, pero no pelean así de maldad, sino de juego. Pero la bebé es pesadita y de hecho hay un video en Facebook que subí en el de Plática Polinesia para que ustedes lo vean y a ver, para que vean cómo es que juegan estas dos muñequitas. Si no nos siguen en Facebook, aquí abajito en la cajita de descripción está todos nuestros Facebooks para que nos sigan y entonces puedan ver el video que Karen les está diciendo. El que yo les digo está en Plática Polinesia, ahí está. Y bueno, pues Vamos a empezar con el video. Vamos a hacer un tag. Hoy vamos a hacer un tag, el tag de YouTube. Este tag lo hicimos a través de Twitter y ustedes nos mandaron las preguntas que nosotros querían que respondiéramos. Elegimos las que más se repetían exactamente. para que, o sea, eso significa que ustedes tienen como muchas las mismas cosas. preguntas, Exacto. entonces dijimos, bueno, pues esas vamos a elegir. Exacto. Entonces, Y la primera dice así. ¿Qué es lo que más les gusta de ser youtuber? bueno, yo creo que lo que más me gusta es el hecho de compartir, de poder compartir algo que a ti te gusta, compartírselo a las demás personas. A mí lo que más me gusta es dejarles un cachito de nosotros en cada video, en cada cosa que hacemos para ustedes. ¿Sabes también? ¿Qué? Creo que es lo más importante, que hacemos felices a muchas personas. Eso es cierto. Muchos luego nos escriben sea, en comentarios sí. o en cartas o en correos. De que cuando están tristes Sí, es cierto. se ponen felices Felices. o ríen. Yo creo que es una de las mejores medicinas, la risa, Sí, la para verdad. cualquier situación mala o mejorar siempre. Entonces yo creo que eso yo creo que es lo mejor. de lo que es Y la verdad somos muy afortunados de que nosotros podamos como transmitir eso, porque claro. no cualquiera, la verdad. Ay. Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Es fácil ser youtuber? ¡No! Bueno, yo creo que depende del contenido que tú generes en YouTube. Yo creo que si tú eres, por ejemplo, Sí, o sea, uno de los videos que a Rafa le gusta mucho son como esas personas que van a lugares súper locos. Y hacen y cosas que- súper súper extraordinarias. extraordinarias. Qué Yo creo que eso genial. ha de ser Sí. difícil, ¿no? Por Pero, ejemplo, pues, también un tutorial es un tutorial es difícil, difícil. pero a lo mejor un blog no es tan difícil. Exacto. Pero un videojuego sí es difícil. Sí, o sea, como Sí, que todo, todo o sea, tiene- depende de lo que hagas en YouTube, Ajá. si es fácil. Y pero- depende de ti si a ti se te facilita. Exacto. Entonces yo creo que depende de la persona y depende del contenido que tú Exactamente. hagas. Pero viéndolo de nuestra manera, nosotros tenemos 5 canales, así que Diferentes. Para nosotros sí es difícil. No, la verdad es Ser difícil. polinesio sí es es muy demandante. Es muy difícil. Siguiente pregunta. La siguiente es, ¿qué es lo primero que piensan cuando hay una nueva actualización de YouTube? ¿Por qué YouTube? ¿Por ¿Por qué qué hiciste haces eso? eso? ¿Por qué otra vez? Perdón, hoy tengo un Es poco como- de tos. Es como si tu escuela te dieran unos libros y dijeran, estos son los que vas a trabajar todo el año, pero a la mitad del año te los cambian. Ajá. Y dices, ya me había acoplado, Sí. ya me estaba acoplando Acostumbrando. al sistema Y lo cambias. Y lo Exacto. cambian. Yo creo que a todos los youtubers nos enoja cuando YouTube hace Sí, algún cambio, y porque aparte además cuando- generalmente los cambios que hace no son buenos. No, y aparte tiene herramientas muy buenas y No. luego las cambia o las quita y es como, pero esta herramienta era muy buena, ¿por qué la quitaste? Y Insultó a San Google hasta Google, ¿por qué dijo? que no son buenas sus actividades. No, la verdad no. No. La verdad No, yo creo que son Algunas. ingenieros. Yo los entiendo. Yo creo que lo hacen por algo y están probando. Están haciendo pruebas. Yo Sí, lo pero sé. pues prueban. Yo lo sé, cada San 2 Google. meses. I believe in you. ¿Qué youtubers les caen mal y quiénes son sus favoritos? Ok, yo voy a decir, mi youtuber favorito en inglés es Marcia de PewDiePie, bueno, es la novia de PewDiePie y es muy buena, bueno, solo siento que tiene como, me encanta su risa, es como, o sea, es como una señorita, así como súper Super dulce, pero elegante tiene y un de alma negra. Sí, Ay, exacto, alma por negra, dentro, sí. y eso es lo que me De encanta. bruja. Exacto. ¿Cuál es el tuyo, Jere? Y el mío, mi favorito, hoy yo creo que es Enchufe TV y Hola Soy Germán. Me encantan esos canales, me divierto mucho. Y en mis favoritos son, uno es estadounidense, se llama Devin Supertramp. Ok, ¿y a quién odia? Yo odio los youtubers que son alguien en cámara y cuando los conoces en persona son totalmente diferentes. Eso
son los youtubers que me caen muy mal. Yo odio a los youtubers que roban contenido, que son pilatas. O sea, bueno, Pilatas. no creo que sean, bueno, no sé si considerarlos como youtubers, pero son canales de YouTube que roban contenido de otros canales o hasta de Facebook y cosas así y suben el contenido como si fuera suyo y no es de ellos. Eso es lo que más me molesta. Pirata. Es una pilata. No, no es cierto. Yo a los youtubers que odio, bueno, es que no son youtubers, son personas que les encanta grabar animales comiéndose, sí, otros matando animales. a otros animales. Te los juro que eso odio ver en YouTube. Son las personas que odio. Yo sé que a lo mejor ellos no dan la cara, pero odio que graben ese tipo de Y que lo contenido suban. y que lo Sí, suban. yo todavía vi una. Si yo pudiera, si yo una fuera señora, de YouTube, lo guardaría. Yo vi un canal de una señora que tiene serpientes, tiene muchas serpientes de diferentes tipos y a todas les da de comer como así como patos, conejos, pero se Ay, los no, da es que es vivos. horrible. Qué feo. Está No, súper no, feo no, su no, canal, es o que sea, es feo. yo Yo no creo que- sabía cómo existía No, eso. no, no. O sea, bueno, yo creo que hay como que todo tipo de personas, pero pues también no es como un contenido, o sea, un contenido sensible que no cualquiera puede verlo. Del 1 al 10, ¿cuánto le afectan los comentarios negativos? El 10 es que te afecta muchísimo, te tiras a llorar y puedes suicidarte. Ay, Lunes que no te mío. Y hay unas que no te afectan. Bueno, yo creo, a mí me afecta del 2 al 3 más o menos los comentarios negativos. A mí más que me afecten me dan como risa porque, no sé, es como absurdas algunos comentarios negativos, pero a mí me dan risa, la verdad lo tomo como bueno, pero como nada más para divertirme con esos comentarios negativos. Yo le daría un 2, Ok. pero no sé, o sea, lo que pongan negativo, la verdad, o sea, cada quien tiene su opinión y pues qué puedes hacer para cambiar Pues la claro. opinión de las personas. Exacto. Yo le doy desde un 3 hasta un 6, pero dependiendo del canal que vea el comentario. De hecho, los que más me afectan son los de musas porque me dedico mucho en buscar la mejor idea, en encontrar, en idear lo mejor para ustedes, que ustedes aprendan, que les guste, que mínimo les deje una enseñanza o un tip y ustedes no valoran. No, pero no todos. no, muchos de ustedes, no todos, la verdad Algunos. Sí, pero Es que mira, yo nos creo que es apoyan. parte de la naturaleza humana siempre ver lo negativo que lo positivo. Siempre vemos más lo malo que lo bueno. Entonces, Sí, Probablemente. a lo mejor habrá como 1000 comentarios buenos, pero hay como 100 malos y esos son los 100 malos que nos damos cuenta y es como... No, yo a sí mí me doy afecta. cuenta de los buenos. Yo No. la verdad, yo los buenos. ahora sí, sabemos sí. que Leslie es humana. Es extraterrestre. Por si tenían dudas. Por eso está de verde. ¿Se hicieron amigos de alguna persona por medio de YouTube? Sí. Sí, Sí. sí, nos hicimos amigos. De hecho, conocemos de varios. a muchas personas que realmente apreciamos. Y pues es muy padre porque hicimos como clic con esas personas y además comparten pues lo que haces. Nosotros sí nos hicimos amigos de varios youtubers. Que De hecho, supongo uno que de quieren los que saber me cae es súper bien es Gusi, Gusi, Carla Carla Celis, Mariale, Mayale, Katy, Güero. Luisito Rey, Todos los Alex de Montiel, Güero, pero somos sin amigos máscara. también. ¿Quién? Alex Montiel, pero sin máscara porque se vuelve una persona. Les da miedo. Bueno, no sé miedo me si da es la miedo. palabra. No sé, es Les da como Me cosa da cuando algo, pongan me la- da algo, mi Ajá. ojito se hace chiquito y mi piel se pone Sí, rara. es que, o sea, es como estamos hablando de algo muy padre y de repente, o sea, chiquitita, y le digo, ya no estés jugando y no, o sea, No entiende. no, Sí, no es entiende. como otra persona y es como, no, yo no quiero hablar con esta persona. Por eso. Y nos hemos encontrado varios amigos, de hecho uno de nuestros amigos que es Ronald, Alex y Brian, solamente que Alex y Brian ya los conocemos desde antes de YouTube. Roland sí fue uno de nuestros amigos. Sí, de hecho que fueron nuestros primeros amigos. Ajá. youtubers. Si les dieran a escoger de todos los youtubers, ¿con quién se casarían? Casarse. No, eso no es sensual, o sea, eso es importante porque es No, pues sí, casarse, claro, no es es como importante. que te Yo sí hables. sé con quién me casaría de YouTube. A ver, Yo me dinos. casaría con Mariale. ¿Qué? Porque es una Pero mujer Mariale- súper Sí, bonita, es es súper hermosa linda y y es además muy es un buena gran persona. ser humano. Entonces, No, yo pero creo que- María le tiene al gordo. Pero no, o sea, no estoy diciendo que me voy a casar así, mañana me voy y nos casamos. Pero- es como si se pudiera casar con, o sea, ¿con quién? Yo. Con Si ella. estuviera soltera, Exacto, o sea. Pero no es soltera. pero no es soltera, así que. Pero Pero yo nos sí vamos tengo a un casar. solterón. Yo me casaría con... Es que cuando lo conocí,
era perfecto. O sea, ¿Ya no lo es? ¿quién sabe? No sé, es que ya es soltero, es lo mejor de todo. Bueno, es lo que sé. Con Anthony Padilla, él es Mosh. Es que miren, o sea, hay muchos de YouTube que me gustan, bueno, que son guapos, más bien no me gustan, son guapos físicamente, pero casarse implica el hecho de que Compartas que todo. no, que sea una buena persona para Claro, empezar, claro. que tenga buen corazón y claro que te lleves como bien o que te guste como la persona interior que es eso. Yo tengo dos posibles que podría decir con quién me casaría de YouTube. No se asusten. Yo lo hago porque son de buen corazón y la verdad me identifico mucho con la personalidad de estas dos personas. Debe estar ahí miedo. Sé que nunca va a pasar, lo sé, pero es como imaginemos. Hay que aclarar esto. Hay que aclarar que ni uno de esos va Sería a pasar. el Gusi. ¡Rosy! ¿Qué estás ¿Es haciendo en esto? serio? Vayan y díganle. No. Vayan y díganle, Fanny se quiere casar contigo. No. Y Fichis. Fichis yo no sabía. O sea, ellos serían como los dos. Vayan y díganle también a No, Fichis. no les digan. A ver, Digan, polinesios, Vayan con el todos chisme. y vayan con Fichis y Gusi. Bueno, Que vale. digan el chisme. Bueno, Dígale, si Karen se fuesen quiere casar con cádense, si fuera, ya, ok. Hola Gusi, hola Fichis, me caen súper bien y pues yo los elegí. Yo no sé quién de todo para casarme. Ya, Ok. por favor, fin. ¿Qué estarían haciendo ahora si no estuvieran en YouTube? Yo estaría durmiendo. Porque son vacaciones y Ah, ya bueno, sí. soy de las personas Sí. que me echo en la cama en vacaciones. Yo estuviera viendo una película Porque a él le de encantan amor, las de películas. romance, de llorar. Y yo estaría con mis amigos, porque igual son vacaciones. Sí, son Ok. vacaciones. Bien, todos estaremos haciendo otra cosa menos Pero grabando el menos reto. grabando en este momento el reto. ¿Han pensado de dejar YouTube o dejar de subir videos? No, No, yo no, Yo estoy la súper verdad no, yo feliz, estoy súper me feliz encanta con todos los compartir polinesios. todo lo que hacemos Sí. con ellos, yo no. No, Nada. no, Ok, respuesta no. no, nunca. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado cuando están grabando? Bueno, cuando estamos grabando. Lo más Si les raro. contara No, que el no sé. fantasma de Karen nos ha asustado varias veces. Cuando estábamos grabando nos asustaba. Una vez sí nos pasó, yo creo que lo más raro fue cuando estábamos grabando reto, todos estábamos en el departamento. Ah, De sí, hecho, cierto, estaba íbamos a salir, Ron. estábamos Era todos un en el reto. cuarto grabando, o sea, no iban a salir todos, pero estaba Ron, Alex y Brian con Ajá, estaban como nosotros. de visita y querían ver cómo grabábamos el reto. Claro. Ajá. Y no había nadie más. No, o sea, todos estábamos metidos en un cuarto. Y entonces de repente tocaron la Así. puerta del cuarto así, pa, pero súper duro. Así, y todos nos lo. Y de repente. Sus Y no- efectos especiales de- Sí, no, pero en serio lo tocaron y abrimos la puerta y no Sí, había no había nadie. nadie. Y seguimos grabando y otra vez volvieron Y a volvieron a tocar. tocar. Y Sí. decidimos no hacerle caso, Sí. ignorarlo, porque pues, Pues, ¿qué podíamos hacer? Exacto. Exacto. ¿Se han quedado sin ideas algunas veces para los videos? Sí, hasta llega a pasar, pero Sí, pues sí. dices, a ver, tengo que sacar video. Pero hay a un ver punto qué- en donde, o sea, por ejemplo, nosotros que siempre tenemos Sacamos como muchos diario. videos, sí llega a un punto en donde ay, nos rompemos la cabeza y hasta tenemos que acudir a, no sé, mi mamá o amigos que nos den Sí. como ideas para los videos, No, porque, sí. o con ustedes. Sí, Yo luego muchas nos dicen veces he buenas preguntado, ideas. oigan, por ¿qué se les ocurre para los siguientes videos? Porque pues sí, Sí. es Sí, mucho. Sí, es muy pesado, sí. ¿Qué pasa cuando tienen que ir de viaje? ¿Cómo sacan el contenido? Pues nos organizamos antes de irnos de viaje, pues así tenemos- como sabemos, decimos, no, pues vamos a irnos tantos días, Días. nos organizamos, grabamos eso y entonces lo vamos sacando poco a poquito. El problema de eso es que luego cuando vamos de viaje no tenemos buen internet y, Y no podemos ya subir vamos los subiendo, videos. sí, O sea, ya los sí, tenemos. ya se grabaron, se editaron, ya están bien, pero no se pueden subir bien por el Exacto. mal El internet internet. del hotel. ¿En qué ha cambiado YouTube su vida cotidiana? Ay, bueno, a mí me ha cambiado mucho porque de hecho antes yo salía mucho con mis amigos, tenía como mi espacio libre, como que decía, ay, es domingo, sábado, y aquí ya no sé qué día existe, qué bien, no, o sea, todo el ¿Sabes? tiempo estamos grabando. ¿Sabes qué ha cambiado? Yo creo que no hay un horario, no tenemos como un horario No. definido que digamos, entro a las 9 y salgo a las 6. Sí, exacto. Lo que normalmente pasaba en la escuela. Entonces ahora es como, oye, vamos a salir. Ay, Ah, no no. sé, No sé, te no puedo. confirmo una hora antes. Así. Sí, es lo malo. ¿Cómo creen que sería su relación como hermanos si nunca hubiera existido YouTube?
Miren, yo quiero decir algo. Él se está tomando Sí. este video como que era. No, sí, es que es creo bonito. que es una terapia para No, él. sí es muy bonito como Está bien. reflexionar de todo lo que ha pasado. Exprésate. Pero yo siento que si nosotros no hubiéramos hecho videos, Rafael ya no viviría aquí con nosotros. Ay, Sí, o sea, Eso es tu Rafael reflexión. estuviera- Yo creo que nuestra relación de hermanos sería más distante. Más distante y no estaríamos como todo el tiempo juntos, porque actualmente todo el tiempo estamos juntos. como muéganos. No. Encerrados. no, por favor, no me hagan esto. No, ¿Por qué están juntos? quiero respirar. Ay, No, qué pero- groseros son. Sí, Sí. Ay, qué horror. somos groseros. No. Sería más distante, no estaríamos Sí. como tan unidos y tampoco habría como mucha comunicación entre nosotros de Sí. día a día. ¿Cuál es su parte favorita del proceso de los videos? Para mí es grabarlos. A mí Es mi también. parte favorita Grabar del es lo mundo. mejor Sí. de todo el proceso, No, porque la es lo verdad- más divertido. Sí, es lo más divertido, pero también yo creo que leer sus comentarios es muy divertido. Ah, no, sí, o sea, Sí, pero el proceso de grabar, del proceso editar. de- El proceso de los videos. Ah, bueno, o sea, Ustedes los comentarios votan. también me gustan, así como leerlos y ver lo que están diciendo y que les diviertes, también me gustan mucho. Sí. O luego como que se dan cuenta de cosas que dicen, minuto tal, la cara de que cada nosotros no nos habíamos dado ¿Sabes cuenta. también que disfruto mucho? ¿Qué? Los memes que nos Oh, hacen. Ay, son buenísimo, geniales. buenísimo. No, uno de Que nos los helado mandan a que nos Facebook, hicieron. que nos los mandan a Facebook, me encanta. No, yo me encanta ver esos memes. Sí. Es como, ¿cómo se les ocurre? Sí, La o cosa- sea, y en 2 segundos ya están en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, Sí. ese video y es como, ay, Dios mío, ya no sé nada. Así no Sí, eso me encanta. Sí. Me encanta. Me fascina. Si YouTube tuviera una casa gigantesca con puros youtubers, ¿se mudarían ahí? Yo sé. Ay, No, no, sería yo no. yo no. La Sería casa- mucha no, locura. no, sería como Como que- perdición No. y habría como clanes. Así Sí, como de seguramente. los que sí suben video, los que no suben video, los que no vamos a saben la si pachanga. subir video. Entonces o sea, estaríamos ahí. Estaríamos nosotros en los de subir videos, Sí. pero sería muy, muy padre como la locura, ¿no? Es Sí, muy, o sea, no. a mí no me No, gustaría a mí no me y creo que gustaría. sería mucha locura. A mí sí, yo sí quiero. Muchísimo. Por favor, Yo siento San que ahí Google, se- hagan una casa y San y así, San Google. mándenme mi invitación por lechuza o donde quieran para que yo sea parte de su Con casa. un ratón, si quieren. No, yo no viviría ahí. ¿Qué opinan sobre los polinesios que están en la sombra? Que no opinan ni comentan nada de video. Ay, no sé. Yo tengo como, o sea, como que no entiendo. De repente ver los videos y dices así como 800,000 reproducciones, 1,000,000 de reproducciones. Y entonces después ver los comentarios y son súper poquitos. Sí. Y los likes también y dices, o sea, ¿por qué si hay tanta gente? ¿Por qué no están participando? Yo no entiendo, Sí, no yo sé tampoco. qué pasa. Yo Yo creo que no sí, sé. yo creo que No entiendo. yo sí entiendo, los entiendo a los polinesios sombras, Sombras. no sé, oscuros, pero yo creo que deberían de Yadit, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo un polinesio sombra, sí. Es como detrás de un video así. Nada más lo mira. Yo creo Sigue con tu discurso. yo creo que deberían de participar. Sí. O sea, Sí. porque Eso nos ayudaría mucho. Porque miren, de verdad nosotros, el que ustedes comenten, el que ustedes le den like y que compartan los Nos videos, motivan. es una motivación porque se nota que les está gustando y es Exacto. algo que les está gustando que hasta lo están compartiendo con las personas que conocen, con sus amigos y es como un motor que nos ayuda mucho a seguir, a continuar esto. Es Y como si hay el motor Pero le yo- echas yo creo que- gasolina y aceitito. Y si Sí, hay yo creo que polinesios es- que no hacen eso, es como, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que deberían de hacerlo. Si no tienen una cuenta de YouTube, hacerles muy fácil, no necesitas como muchas cosas. Y empezar a comentar para que también Sí. nosotros, porque verdad, aunque ustedes no nos crean, los Sí. los leemos Les siempre. mandamos. Y además ya los ubicamos en Sí. las redes sociales. Yo ya sé cada uno quiénes son, Sí. lo que siempre comentan. Ya sé Los que que siempre Sí. nos están Ya sé- apoyando. yo hasta ya sé quiénes son los primeros en darme retweet y fan Sí. de los tweets que escribo. Sí. O sea, polinesios, ustedes no nos creen, piensan que es como que estamos en otra onda y no los leemos, pero eso es lo que nos mueve, Sí. es lo que nos alimenta, entonces realmente lo hacemos. Sí. Aquí es la sinceridad de las sinceridades, de la más sincera. ¿Qué dice? ¿Has dado
dislike. Ay, yo o pensé sea, que manita otra abajo cosa. a algún video. Yo sí. Yo he dado Yo sí le he dislike. dado dislike. A las ladies. No, no es cierto. no, A es las cierto. ladies. No, A yo. las ladies fíjate que de yo cualquier no, cosa. No, casi no. No, no es cierto, yo no o les- sea, Yo sí he dado dislike a los videos que no son propios, o sea, de que personas que roban videos y también a videos que dicen de animales. Yo creo que sí le di un dislike, no recuerdo muy bien por el Yo pero yo no. le di un No. dislike de seguramente una noticia que yo estaba Super buscando. fake. Que me metí a YouTube a buscar pues el video de esa noticia y la miniatura era la foto y dije, aquí va a ver y era otra cosa y fue Es como como- me enojé Sí. tan Sí, eso sí enoja. dislike. Creo que fue la Los única vez que he farsantes dado, de las fotos. que he dado un dislike. Yo creo que no me acuerdo la verdad. Pero sí, algo así de que ponen una miniatura que no es algo que sí me daría dislike, Sí. pero no lo he dado. Yo quiero, a ver, no estamos sincerando. ¿Estás de Por acuerdo? eso, sí. No, espérate. No estamos sincerando, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo quiero que los polinesios pongan en los comentarios si le han y digan la verdad. Sí. Si han dado un dislike a alguno de nuestros videos. ¡Ay, qué fuerte! Ya ni Sí, quiero sí, leer sí. esos comentarios. Qué fuerte, Yo pero sean sí. sinceros Sí. y digan por qué. Nos Ajá. gustaría saber Sí, si, Exacto, alguna eso nos vez, ayuda muchísimo. si alguna vez dieron dislike, por qué lo hicieron. Polinesios, esas fueron todas las preguntas que nos hicieron. Bueno, nos hicieron más, pero esas fueron las más frecuentes. Exactamente. Y nos las mandaron por Twitter. Así que si todavía no nos siguen por Twitter, aquí síganos. abajo. Porque luego hacemos así como que les preguntamos por allí o por Facebook algunas cosas para ponerlas en los videos. Yo quiero decirles algo, no sé si muchos de los polinesios sepan, pero hay un Facebook y un Twitter que se llama Plática Polinesia y es de todo, o sea, de los tres, de todo lo que hacemos y tenemos también un Facebook y un Twitter de cada uno de nosotros para que también sigan a la cuenta como oficial o general de nosotros, que es donde hacemos todo este tipo de dinámicas. Y Exacto. todos los links están aquí abajito para que ustedes nos sigan. En la Esperamos que cajita. les haya encantado muchísimo este video. Ahora, polinesios. La verdad yo me Mucho contestar. divertí y me sentí como... Me hizo En confianza. reflexionar. Ajá. Nos Como que sentimos en de el verdad. aire se sintió y Rafa se está ahogando, por tanto aire de reflexión. Si les gustó el video, Ya saben, denle like. No son polinesios de la sombra. no sean polinesios de las sombras. Por favor, que no nos pongan más. Después Participen. van a ser consumidos Por la y oscuridad. desaparecerán en la oscuridad. Exacto, no. Así que participen. brillen polinesios y denle like. Adiós Nos vemos en polinesios. el siguiente video. Adiós. ¡Las amo! ¡Ay, espérate! No seas grosera! ¡Ay, me pegaste horrible! Adiós. ¡Los amo! 2, 3. No, bueno. Él hizo 2 bombas. No. Rafael, échate una así. Ay, está súper rico.